Señores, estamos de regreso con El Consumidor y nuestro amigo el doctor Ascanio Abreu nos acompaña. Él es médico internista y gastroenterólogo. Con él hablaremos acerca de la amebiasis. Doctor, un placer tenerlo en el programa. Gracias, Pablo. El placer es mío. Qué bueno que esté aquí y hablar sobre esta infección, ¿no?, que es causada por este pajarito tan necio que es la ameba. Habla un poquito de eso, doctor. ¿Qué es la ameba o la amebiasis? Sí, la amebiasis es un parásito, como tú muy bien dices. Aclarando como manera de preámbulo, bueno, las infecciones intestinales pueden ser de tres tipos. Infecciosas, o sea, bacterianas, virales o parasitarias. Entonces, las parasitarias, básicamente, hay dos tipos de parásitos, a grandes rasgos, así vamos a decir. Los parásitos corrientes, vamos a decirlo así, que son lo que la gente conoce como los tricocéfalos, uncinaria, ascaris, oxiuro, o sea que son vulgarmente como la gente llama las lombrices, los bichos, o sea, ese tipo de parásitos que son como 6 aproximadamente, son los parásitos normales y corrientes. Y entonces hay un grupo de parásitos que se llaman protozoarios. Dentro de los protozoarios están las yardias, las amebas, y uno que se llama Blastocystis hominis, que está ahora últimamente muy de moda también. Es como un primo de la ameba, vamos a decirlo así. Entonces, la ameba es un parásito que cae en el grupo de los protozoarios y que se ingiere, su adquisición básicamente es por contaminación de alimentos y bebidas con materias fecales que estén contaminadas, valga la redundancia, con huevos o los trofozoitos que se llaman de la ameba. O sea que tiene que darse la combinación de que haya contacto con heces fecales infectadas. Infectadas, correcto. Entonces, naturalmente, sobre todo alimentos y bebidas es la principal causa. Puede haber otras causas, puede haber un contacto directo también. Se considera ya, por ejemplo, los hombres que tienen sexo con hombres, los homosexuales, por ejemplo, o personas que practican sexo anal, por ejemplo, pueden tener también un contacto directo con los huevos, si tiene esa persona materia fecal. Pero básicamente la mayoría de las veces pues con la contaminación es alimenticia, o sea, entra por la boca, literalmente entra por la boca. Sale de por atrás y entra por la boca. Correcto. Es bueno decirlo para que la gente sepa lo cochino que es esta enfermedad. Vamos a ver, señores, inmediatamente nos vamos a ver una encuesta, salimos a la calle para que el doctor vea cómo los dominicanos hablamos y conocemos con respecto a este tema de la ameba. Vamos a ver qué provoca las amebas según nuestros conciudadanos. Amebiasis, tengo por entendido que lo provoca el agua. La falta de higiene, también los vegetales si no lo lavan bien, la manito limpia. El mal uso de las manos al comer, le ponen la mano, por ejemplo, a esto, se lo llevan a la boca. La falta de higiene y comer en la calle. Lo bueno, la alimentación es mal administrada, sin lavar. Ir al baño y no lavarse la mano. Y comer comida que no sea presta para usted, como la verdura y cosas así. Lo que uno come contaminado, como la ensalada. Bueno, la falta de higiene, como no lavarse la mano cuando uno va al baño. Yo supongo que beber agua contaminada y comer comida decompuesta. El agua sucia, comerse los alimentos sin procesarlo bien, o sea, sin ponerle su chin de cloro y todas sus cosas que lleva. Doctor, ¿qué le pareció? No, me parece muy bien, la gente está bien orientada, porque realmente prácticamente todos lo que dijeron es cierto. O sea, la gente se ve que está en ese sentido bien orientada, porque definitivamente la higiene alimenticia, el buen manejo de los alimentos, pues juega un papel preponderante en este tipo de cosas. Por eso en los países subdesarrollados, países en vía de desarrollo como el nuestro, pues es definitivamente mucho más frecuente la ameba. La ameba puede ser a nivel mundial, o sea, se ve a nivel mundial. La prevalencia es universal, pero en países subdesarrollados, en países con poca higiene, Latinoamérica, en África, en Asia, en la India, y ese tipo de países, Bangladesh, y ese tipo de países del sudeste asiático,
y eso, donde hay realmente los países... Están muy hacinados, ¿verdad? Sí, hacinamiento y mal manejo de alimentos y bebidas es donde más prepondera este parásito. Yo estaba leyendo, doctor, que hablaba de que la ameba puede ser que usted tenga el parásito y no tenga ningún tipo de síntomas. Y también que puede presentar síntomas hasta un mes, hasta 2 meses, 3 meses después de haberla contraído. O sea, puede vivir ahí y tú no darte cuenta. ¿Es cierto esto, doctor? Esto es cierto, definitivamente. Se dice que hasta a veces, eso es importante, porque hay varios tipos de amebas, vamos a decirlo así. Entonces, hay amebas que son comensales normales del intestino. O sea, que viven ahí en el intestino. Conviven con nosotros. Conviven con nosotros y no producen ningún tipo de infección. Hay amebas que nunca dan infección porque no son patógenas. E incluso las que se considera como patógenas, sobre todo que es la ameba histolítica, que se llama la entamoeba histolítica. Hay muchos trabajos que hablan de que a veces en sitios que hasta el 90% de personas que tienen incluso esta ameba no tienen síntomas o tienen síntomas ligeros. O sea, no siempre la ameba da este cuadro aparatoso que a veces uno ve. Que sí realmente puede ser importante. Doctor, disculpe que le interrumpa en esa parte, porque yo quisiera que salir de ahí. Entonces, estas personas que viven con la ameba y que no tienen ningún síntoma, ¿pueden vivir con su vida completa ahí o va en un momento puede traer algún tipo de complicación? Sí, en algún momento puede esto, porque si eso no está del todo claro todavía, ¿qué pasa? Pero definitivamente personas que les baja la defensa, personas desnutridas, personas que están recibiendo algún tipo de inmunoterapia, de corticosteroides o de este tipo de medicamentos que tumban la defensa, que afectan el sistema inmunológico del individuo. O sea, eso hace que entonces la ameba pudiera en un momento dado activarse. Definitivamente una ameba que a lo mejor estaba ahí dormida, vamos a decirlo así, estaba conviviendo con esa persona, pudiera reactivarse. Parece que puede haber ciertos tipos de cepas también, o sea, esas características básicamente son del huésped, vamos a decirlo así, que haya problemas en el huésped, pero hay problemas también que diferentes tipos de cepas, parece, de ameba, que no está muy claro todavía, que parece que unas son más patógenas que de la otra dentro de las patógenas en sí. Y esto hace que a veces puedan convivir, otras veces no, otras veces ya tienen infección. Hay personas que hacen infecciones ligeras, que no pasan de unos cólicos, una diarrea ligera, malestar abdominal, etcétera, pero hay personas que pueden desarrollar ya una infección intestinal importante, con una diarrea ya ensangrentada, una disentería ya con sangre, flema, moco, mucho dolor en abdominal, vómitos, el paciente puede deshidratarse. Y puede haber incluso perforación intestinal que puede conllevar a una peritonitis, a un shock y a la muerte. ¿Esos son algunos de los síntomas que se puede presentar? Fiebre también, doctor. Puede haber fiebre también, naturalmente. Puede haber fiebre, malestar general, dolor de cabeza, dolor abdominal, cólicos. El paciente puede deshidratarse naturalmente, la diarrea puede ser importante. Muchas veces la ameba tiene una característica de que es un cólico muy fuerte, una especie de como de pujo, muy fuerte, lo que nosotros técnicamente se llama tenesmo. Es un cólico abajo muy importante, con una evacuación como con moco, con flema, con una frialdad, como dicen normalmente en los campos. Entonces, que puede ser acompañada de sangre, incluso una diarrea ensangrentada. Porque el parásito se mete literalmente en las paredes del intestino y afecta la mucosa intestinal y puede producir ulceraciones. Usualmente se aloja en el colon derecho, o sea, en la parte derecha del intestino, en la parte del colon ascendente o del ciego. Esa es la zona preferida, donde básicamente ahí la materia fecal es un poco más líquida. Y ese ambiente de cierta liquidez, acompañado usualmente con bacterias, es lo que hace que la ameba ejerza su... ¿Cómo se diagnostica la ameba, doctor? Bien, la principal diagnóstico de laboratorio básicamente se hace a nivel del coprológico, que se llama, o sea, es un examen microscópico de la materia fecal. Y se identifica la ameba bajo microscopía. Esto tiene ciertas ventajas, vamos a decirlo así, porque es un análisis barato, fácil, se hace en cualquier laboratorio, pero tiene sus inconvenientes también.
tiene que estar la muestra fresca, muy fresca, para que pueda ser bien identificada. Eso es un problema también importante, que muchas veces toman una muestra, pasan muchas horas, hay gente que guarda la muestra de un día para otro para llevarla después al laboratorio porque no pudieron cogerla en la mañana, sino en la noche. Entonces se mueren los parásitos y no son fácilmente identificables. Y otra cosa sumamente importante es que hay algunas amebas que se parecen, que son prácticamente idénticas a la ameba patológica, o sea, a la histolítica, y esas no son patológicas. Entonces, no es fácil a veces identificar. Hay ¿Tiene tratamiento diferente, doctor? Pudieran tener tratamiento diferente, sí. O sea, o no tratarse incluso. No tratarse. Porque si tú no tienes ningún tipo de síntomas y en un coprológico normal y corriente te sale un huevito o dos de ameba, entonces eso siempre se ha discutido, si tratarlo o no tratarlo. Si no está muy claro cuál es la ameba, que es la patológica en sí, incluso aún siendo la patológica, mucha gente lo tiene y no da síntomas, no da infección. Entonces, no hay que tampoco, por un huevito que aparezca, si no hay ningún tipo de síntoma, tratar a este paciente necesariamente. Tenemos que hacer una pausa, doctor. Cuando regresemos, entonces, yo quiero que ampliar un poquito esa parte, porque hay medicamentos que ya son especializados, especiales para la ameba, pero usted bien dice, bueno, no todas las amebas se deben medicar o tratar. Entonces hay que definir el porqué de esto y qué puede suceder si tratamos una ameba y tal vez pueda crear anticuerpos esa ameba, ¿no? Ser resistente, anticuerpos no, ser resistente al medicamento. En el coprológico no es fácil de distinguirla, ese es el gran problema. Señores, de regreso estamos y seguimos hablando con nuestro amigo el doctor Ascanio Abreu sobre este tema de hoy, la amebiasis. Y antes de irnos a la pausa, doctor, yo le preguntaba, ¿tenemos una llamada? Vamos a tomar esta llamada, doctor, vamos a ver. Buenos días. Yo quiero hacer una pregunta al doctor. Sí, adelante. Sobre la hepatitis C. Si tiene tratamiento y a mí me tengo hepatitis C, pero que yo no sé cómo lo tomé porque a mí me hicieron una transfusión de sangre en el 84 y en el 2009 fue que me descubrieron el hepatitis. Pero que los ojos se me están poniendo como medio amarillosos. Ok. Gracias. Muy bien, gracias. No es sobre el tema, pero bueno, doctor. Bueno, no es el tema. No es el tema para nada. No tiene nada que ver con ameba. Lo primero es que casi seguro ella cogió esa hepatitis en la transfusión de sangre. El 90-95% de las hepatitis C se adquieren post-transfusiones sanguíneas. Es muy frecuente. Puede haber otras causas y eso, pero eso es la principal. Y se le descubrió en el 2009 porque no se había hecho las pruebas quizás. La hepatitis C tiene esa característica que es asintomática al principio. O sea, no da casi ningún síntoma, la gente no sabe que la adquirió, pasan años y a veces en un chequeo de rutina, que quedó embarazada, que se va a operar, que se va a hacer un chequeo común y corriente, se la descubrieron. Sí hay tratamiento para hepatitis C y la buena noticia que le tengo a esa señora es que ya hoy en día, últimamente, en los últimos meses, se han desarrollado nuevas pastillas antivirales para el tratamiento de la hepatitis C. Eso está caminando a una velocidad tremenda, vertiginosa. Cada vez hay más antivirales nuevos, que ya con una sola pastillita prácticamente en 3 meses, sin usar el interferón, que eran las inyecciones que se usaban, que tenían muchos problemas y costosas. Tiene una curación de un 90 y pico %. Wow. O sea que hay cosas muy buenas y alentadoras en el futuro de la hepatitis C. El único malo es que la pastilla hasta ahora es bastante costosa. Acaba de salir en Estados Unidos y eso, ya la aprobó la FDA. Hay varios antivirales que vienen en fila por ahí también. Entonces, eso es bueno, habrá competencia, bajarán los precios en el futuro. Pero ahora mismo todavía un poco costoso. Pero sí hay cosas muy buenas y alentadoras en el tratamiento de la hepatitis C con muy buenos resultados. Así es, doctor. Entonces, casi tenemos que terminar, pero entonces no quisiera que usted se fuera sin que explicáramos el por qué, volviendo al tema de la ameba, el por qué no se debe, cuando el médico toma la decisión de medicar o no con respecto a una ameba. Sí, es un tema un poquito, sí, esa pregunta es muy buena pregunta. Se supone, como yo te decía, si te sale en el laboratorio una ameba que no es la histolítica, que es la que es patógena, hay ameba coli, hay ameba nana, hay ameba buchiri, hay una dispar, hay un montón de tipos de ameba. Y muchas de esas no son patológicas, viven normalmente, son comensales normales del intestino. Si tú no tienes ningún tipo de síntoma, ningún tipo de diarrea y te sale una ameba de esas, no debes recibir tratamiento. Si te sale la ameba... hay que dejarla ahí, doctor. Sí, porque eso vive ahí, no es patológico.
Es un parásito que convive ahí, es un comensal normal del intestino. Si te sale la ameba histolítica, entonces, bueno, ahí se supone que no todo el que tiene ameba histolítica, como dijimos ahorita, tiene síntomas. Mucha gente tiene ameba, incluso histolítica, no tiene sintomatología. Entonces ya depende de la sintomatología. Si es una histolítica, se discute si debe darse tratamiento. Hay escuelas que dicen que sí, que como quiera debe tratarse. Hay otras personas que dicen que no. A veces pasa eso, que tú le caes atrás a un huevito o dos y entonces le das tratamiento y vuelve y te sale, y vuelve y te sale. Que eso no se quita. Sí, eso es un mito. Que vuelve, que repite, que eso no se sana, y pasa muchas veces eso. Bueno, a lo mejor el tipo de que tú tienes de ameba no es la patológica. Claro. Entonces, bueno, no lo vamos a volver loco por eso tampoco, si tú no tienes ningún tipo de síntoma. Y entonces se puede eso dejarte tranquilo. Pero se sana, se cura. Sí, se cura. Hay tratamientos, no hay duda de eso. Hay varios tipos de tratamientos. Depende, hay varias escuelas y eso. El metronidazol tradicionalmente es el tratamiento medular. Lo único malo del metronidazol es que es muy tóxico. El tratamiento es largo, hay que usarla 3 veces al día, por lo menos 10 días. La gente da muchos efectos secundarios. Y la gente ya a los 3 o 4 días se siente peor por el metronidazol que por la ameba, porque da muchos síntomas. Pero hay derivados más modernos ya del metronidazol, como el tinidazol y el secnidazol, que es de lo que más se está usando ahora mismo. Se combina esto muchas veces con una quinfamida, que es una pastilla que se utiliza una sola pastilla. Está también la nitazoxanida, que es un medicamento que también se utiliza mucho y que ataca también mucho las amebas. A veces en la práctica uno ve que no es tan fuerte para esas histolíticas, que son muy malas, pero sí ataca muy bien, sobre todo el blastocistio mini, que es un primo, como dijimos ahorita, de la ameba, que está saliendo mucho, últimamente. O sea que sí, hay varias opciones de tratamiento, definitivamente, y debe eliminarse el parásito. El problema si te vuelve a salir es, bueno, hay dos cosas, o usted no la trató bien, o usted se reinfectó. Entonces, pero si usted hace como es el tratamiento, el paciente debe quitarse, debe curarse. Doctor, de verdad que muchísimas gracias por estar con nosotros. Agradecemos muchísimo que siempre esté presto a venir a explicarnos sobre estas enfermedades, en este caso la amebiasis, que es tan frecuente en nuestro país, en los países tropicales. Es una enfermedad que, aunque el doctor hablaba de que es una enfermedad mundial, pero se da mucho más en los países tercermundistas como el nuestro, que tienen muchos problemas de la salubridad y este tipo de cosas en el manejo de los alimentos y el agua y las bebidas que nos tomamos. Así que, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vamos a la pausa, señores. Cuando regresemos, nuestro amigo el doctor Wilfredo Maño nos acompaña. No se vayan.